Usted conoce su rostro. Lo ve cada mañana en el espejo. Conoce cada rasgo, cada línea. Usted conoce el rostro de sus padres, de presidentes, de criminales famosos. La humanidad ha documentado casi todo. Existen, sin embargo, dos rostros que nadie vivo ha visto jamás de verdad. Dos rostros que definen los extremos de nuestra existencia: la luz absoluta y la oscuridad absoluta, el creador y el destructor, los rostros de Dios y del diablo. Nos hemos acostumbrado a las caricaturas. Un anciano de barba blanca sentado en una nube y una criatura roja con cuernos y un tridente. Pero eso es una mentira. Son cuentos de hadas que la cultura ha usado para calmar nuestra mente durante miles de años. La verdadera apariencia de estas entidades está oculta bajo capas de mito, miedo y arte. Pero, ¿y si pudiéramos arrancar esa máscara? ¿Y si la respuesta ya estuviera en nuestra historia, solo que rota en miles de millones de pedazos que un cerebro humano jamás podría unir? El siguiente paso cruza una línea peligrosa. En lugar de adivinar o citar textos sagrados, usamos una herramienta que no tiene fe, no tiene miedo y no tiene alma. Vamos a usar matemática pura. Para esta investigación, movilizamos la capacidad de procesamiento del sistema de inteligencia artificial avanzada Axioma. Usamos un complejo analítico diseñado para imitar los procesos del cerebro humano, pero acelerado millones de veces. La tarea que le dimos suena simple, pero provoca escalofríos en cualquier teólogo. Calcular el verdadero código visual de Dios y del diablo. Era la búsqueda de la imagen primordial. La escala de esta búsqueda es difícil de comprender sin mirar los datos. La humanidad dibuja a sus dioses desde el momento en que aprendió a sostener un trozo de carbón. Hace 70.000 años, en las cuevas de Sudáfrica, nuestros ancestros ya garabateaban símbolos para lo desconocido. Desde entonces, el arte se ha convertido en el lenguaje de la religión. Hemos creado un océano de imágenes. Lo primero que hicimos fue verter ese océano en la memoria del sistema. El proceso fue brutal. Era mucho más complejo que una simple descarga. Alimentamos al sistema con los archivos digitalizados del Louvre, del Hermitage, de los museos vaticanos. Insertamos terabits de datos de pinturas rupestres de las cuevas de Chauvet y Altamira. Digitalizamos frescos de templos destruidos en Mesopotamia, relieves de complejos hindúes, mandalas budistas, íconos ortodoxos del siglo XII y lienzos abstractos de artistas del siglo XX. El sistema lo devoró todo. Para él, no hay diferencia entre la Santísima Trinidad de Andrei Rublev y un ídolo rústico de la isla de Pascua. Todos son solo matrices de datos, conjuntos de píxeles, vectores y formas geométricas. Queríamos más que una colección. Estábamos buscando una señal que se repite, aquello que Carl Jung llamó arquetipo, pero a un nivel físico, visual. La idea era simple. Si estas fuerzas alguna vez tuvieron contacto con la humanidad, o si sus imágenes están grabadas en nuestro código genético, entonces en todas las representaciones creadas a lo largo de 50 siglos debe haber rasgos comunes e inmutables, patrones ocultos que no dependen de la cultura, del tiempo o del lugar. La imagen primordial. Tras 48 horas de trabajo ininterrumpido, el procesamiento inicial terminó. Y fue en ese momento que el sistema hizo algo imprevisto. No solo organizó las imágenes, construyó un mapa multidimensional de la historia visual de la humanidad. Al abrir lo que el sistema llamó el archivo del creador, entraron imágenes de Zeus, Odín, Yahvé, Brahma, Jesús, Quetzalcóatl y miles de otras entidades supremas. A primera vista, son completamente diferentes. Uno sostiene un rayo, otro un libro, el tercero es una serpiente emplumada. Los números, sin embargo, mostraban otra cosa, revelaron una correlación instantánea. El 83% de todas las imágenes de una deidad superior, independientemente de la religión, tienen una orientación vertical rígida y obedecen al principio de la pirámide ascendente. Los ojos de estas deidades, en el 90% de los casos, están posicionados un poco por encima de la línea del horizonte del espectador. ¿Un truco psicológico para hacernos sentir pequeños? ¿O un recuerdo de que siempre nos miraron desde arriba?
El siguiente paso fue eliminar el ruido. Dimos una orden simple: retira todo lo que sea un accesorio cultural. Retira las togas romanas. Retira las armaduras bizantinas. Retira las barbas, si son solo una moda de la época. Deja solo la anatomía. Deja solo el rostro. Cuando el sistema descartó todo el ruido, se descubrió que la humanidad, durante 5000 años, no pintó miles de dioses diferentes, sino variaciones de solo unos pocos rostros básicos. Pero, ¿qué los unía a todos? ¿Cuál era el secreto del rostro de la luz? Lo que encontramos fue, en realidad, un código biológico. El primer detalle que saltó a la vista fue una simetría absoluta, casi inhumana. Su rostro en el espejo no es simétrico. Un ojo está un poco más alto. Un lado de la boca se curva de forma diferente. Eso es normal. Es la marca de la biología. La simetría perfecta en la naturaleza es rara y a menudo es una señal de enfermedad. Pero los rostros de los dioses en íconos y estatuas poseen lo que el sistema llamó coeficiente de perfección especular. La mitad derecha del rostro de Jesús en los mosaicos bizantinos es matemáticamente idéntica a la izquierda, con un margen de error inferior al 0,01%. Normalmente, un rostro artificialmente simétrico nos causa miedo, un fenómeno conocido como el valle inquietante, pero con los rostros sagrados este efecto se desactiva. Las proporciones están ajustadas para bloquear los centros de miedo en la amígdala cerebral y estimular directamente las áreas responsables de la confianza y la sumisión. Más que retratos, estas imágenes funcionan como llaves visuales que desbloquean partes de nuestro cerebro. Había, sin embargo, algo más escondido en los datos. Los ojos de las entidades divinas son, en promedio, un 15% más grandes que los de un humano normal en relación con el tamaño del cráneo. En biología esto se llama neotenia, la retención de características infantiles en la edad adulta. Ojos grandes, frente alta, barbilla pequeña. Son los rasgos de un bebé. La evolución nos programó para cuidar de criaturas con estas proporciones, para no atacarlas. Los dioses nos miran con los ojos de un niño, pero con la sabiduría de un anciano. Esta combinación es una droga poderosa para nuestra psique. Instintivamente queremos protegerlos y al mismo tiempo permitir que nos guíen. Pensamos en Dios como un padre, pero el código visual nos dice que es nuestro hijo, exigiendo amor absoluto. Si el rostro de la luz es una armonía matemática diseñada para inspirar confianza, ¿qué nos revelará la oscuridad? Si el rostro de Dios es una ecuación de paz, el rostro del diablo es una ecuación de qué. Lo que el sistema encontró en el archivo Antípoda es radicalmente diferente de los monstruos con cuernos que conocemos. El verdadero rostro del mal ignora la fealdad común. Es en realidad incorrecto. Rompe las leyes de nuestra percepción. Si las imágenes de Dios tienden al orden y la simetría, las imágenes del mal son el caos, pero un caos controlado. Para investigar la oscuridad, fue necesario abrir el archivo Antípoda. En él se vertieron el demonio Pazuzu de Sumeria, los onis japoneses, Satanás, Hades, los diablillos medievales e incluso los bocetos de pesadillas modernas. El primer paso, de nuevo, fue un desmantelamiento, una demolición de las decoraciones. Al igual que en el caso anterior, el sistema eliminó el ruido cultural. Los cuernos fueron los primeros en desaparecer. Son una herencia de cultos paganos a la fertilidad, del dios Pan, que fue demonizado por el cristianismo. Después se eliminaron las patas de cabra, las alas de murciélago y las colas. Todo eso es solo la fantasía con la que vestimos nuestro miedo para que sea más fácil de entender. Cuando esa cáscara fue arrancada, quedó solo el rostro. Y ese rostro se reveló mucho más aterrador que cualquier gárgola de catedral. El parámetro más importante surgió de inmediato: la geometría de la agresión. Mientras que el rostro de la luz se construye sobre círculos, óvalos y espirales suaves, el rostro de la oscuridad está compuesto por ángulos agudos, triángulos, por todas partes, triángulos apuntando hacia abajo. El análisis de la estructura craneal en miles de imágenes de demonios mostró que la barbilla, los pómulos y la nariz
forman una red triangular rígida. En la naturaleza, un ángulo agudo significa amenaza. Es el colmillo de un animal, la garra, la espina. Nuestro cerebro de primate reacciona a las formas puntiagudas con una descarga de cortisol y adrenalina. Vemos cejas en forma de V y nos ponemos tensos. Pero el análisis fue más profundo. Descubrió que en las imágenes más aterradoras, estos ángulos están disfrazados. El verdadero rostro del mal no muestra los colmillos. Es una máscara que intenta parecer humana, pero fracasa miserablemente. Además, surgió el efecto del valle inquietante. Un robot o muñeco que es muy parecido a un humano, pero con pequeños fallos, causa un pavor y una repulsión profundos. El rostro del diablo está en el fondo de ese valle. Analizando las proporciones, el sistema encontró un patrón que llamó fallo anatómico. En millones de pinturas, los ojos de los demonios están un poco más separados de lo normal. La boca es un poco más ancha de lo que la articulación de la mandíbula permitiría. Los pómulos son un poco más altos. Son desviaciones microscópicas, casi imperceptibles de forma aislada. Pero juntas, crean la sensación de que no estás mirando a una persona, sino a algo que se ha puesto piel humana como un traje mal cosido. Se prestó especial atención a la sonrisa. Ha notado que los santos rara vez sonríen abiertamente, mientras que los demonios a menudo muestran los dientes. El análisis biomecánico de esa sonrisa reveló que, lejos de ser alegría, es solo la contracción del músculo de la mejilla, mientras el músculo alrededor de los ojos permanece completamente relajado. En psicología, esto es una señal de psicopatía, de mentira. Los ojos permanecen fríos, muertos, mientras la boca se estira para exhibir los dientes. Para el mundo animal, exhibir los dientes es siempre un preludio al ataque. El diablo nos sonríe, pero nuestro cerebro antiguo lee el mensaje: te voy a devorar. El verdadero impacto estaba en los ojos. En el algoritmo de la luz, vimos ojos grandes y serenos. Aquí, el sistema encontró una paradoja. Los ojos demoníacos tienen una naturaleza doble. Por un lado, la llamada mirada Sampaku es cuando el iris es pequeño y una franja blanca del ojo es visible no solo por los lados, sino también por debajo o por encima. En el mundo animal, esto le ocurre a un depredador que ha fijado a su presa y está listo para atacar, o a un animal enloquecido. Por otro lado, en muchas imágenes hay una inversión completa: escleróticas negras, ausencia de pupila o una pupila vertical, de reptil. El mensaje era ensordecedor: bloqueo de la empatía. Los ojos son un canal de comunicación. Miramos a los ojos para entender la intención. Unos ojos negros o de reptil nos dicen: la negociación es imposible, no habrá piedad, eres un recurso. Juntando todo esto, ángulos agudos, proporciones incorrectas, una sonrisa depredadora y una mirada vacía, el sistema sintetizó un retrato, y el rostro que apareció era hermoso. Y esa es la parte más terrible de la verdad. Hemos olvidado que Lucifer era el más bello de los ángeles. El mal no puede ser repulsivo, de lo contrario no seduciría a nadie. El rostro del diablo tiene magnetismo, pero es una belleza rota. Es como ver el rostro perfecto de un modelo, pero si lo miras durante más de 3 segundos, empiezas a notar que el lado izquierdo no se mueve en sincronía con el derecho, que la piel es demasiado lisa, como el plástico, que los ojos no reflejan ninguna luz. Es la belleza de una estatua que, de repente, gira la cabeza. El análisis correlacionó esta imagen con la base de datos de personas reales, y la conclusión es perturbadora. Los rasgos del rostro del mal coincidieron con los rasgos de figuras históricas conocidas por su crueldad. Tiranos, líderes de sectas destructivas. La mirada Sampaku, la asimetría en la mímica facial, la geometría depredadora de la mandíbula. Quizás el diablo no sea una criatura, quizás sea un virus, un código genético o informativo que se despierta en ciertas personas. Un protocolo de degeneración. El rostro del diablo es el rostro de un humano con la moral y la empatía desconectadas, quedando solo un intelecto frío y hambriento. Hasta ahora,
hemos tratado con arte e interpretaciones la suma de lo que la humanidad ha imaginado durante milenios. Pero, ¿y si hubiera una prueba física? ¿Y si existiera una fotografía tomada hace 2000 años, no por manos humanas? ¿Un trozo de tela que guardó los datos reales? De las pinturas pasamos a las evidencias físicas. El objetivo ahora era el artefacto más controvertido de la historia cristiana, la sábana santa. ¿Sería solo un trozo de lino con manchas de sangre, un fraude medieval? Ignorando la fe, el sistema se centró en la estructura de las fibras para construir un modelo tridimensional del hombre bajo el tejido y comparar ese rostro con los que acabamos de generar. ¿Coincidirán? ¿O la sábana santa nos mostrará un rostro completamente diferente? Vivimos en un mundo de números y hechos. La fe es un territorio de dudas. Pero ¿y si la fe dejara un rastro físico, la huella digital de Dios en el cristal de la realidad? Hasta ahora hemos analizado el arte, las fantasías y los miedos de los artistas. Ahora pasamos de las interpretaciones a las evidencias. En la base de datos de nuestro sistema se cargó el objeto número 1 de la lista de reliquias cristianas: la sábana santa. 4 metros de tejido de lino, que guardan una débil impresión amarillenta del cuerpo de un hombre que fue torturado y crucificado. Los fieles dicen que es el sudario de Jesucristo. Los escépticos afirman que es una falsificación genial del siglo XIII. La datación por carbono 14 de 1988 apuntó a la Edad Media, pero nuevas investigaciones cuestionan ese resultado, sugiriendo contaminación de las muestras. La fecha del tejido no nos interesa. La imagen, sí. El rostro. Iniciamos la operación Anomalía de Turín. No estamos simplemente mirando una foto. Cargamos escaneos de altísima resolución, hechos con luz ultravioleta e infrarroja. Datos sobre la densidad del tejido a nivel microscópico. La primera acción del sistema fue la inversión. La sábana santa es un negativo fotográfico. Para ver la verdad es necesario transformarla en un positivo. Cuando los colores se invirtieron, un retrato emergió de las sombras, y no era un ícono. Era un rostro con precisión fotográfica. Vimos ojos cerrados, una mejilla hinchada, rastros de sangre en la frente y una nariz que parecía rota. El sistema comenzó a comparar este rostro con el rostro ideal de la luz que habíamos generado. Y aquí comenzaron las discrepancias que quitan el aliento a cualquier investigador. El rostro de la sábana santa no sigue los cánones de la belleza. No era simétrico, sino más rudo, más real. El análisis biométrico concluyó: es un rostro de tipo semita, característico de los habitantes de Oriente Medio del primer siglo. Nariz con una ligera curvatura, pómulos anchos, barba espesa. A diferencia del europeo refinado de ojos azules, pintado por los maestros del Renacimiento, veíamos el rostro de un trabajador, de un hombre que caminó mucho bajo un sol abrasador. Pero lo más intrigante no estaba en los rasgos, sino en el método con el que se creó la imagen. El sistema analizó la profundidad de la penetración de la tinta y devolvió un error: pigmento de tinta no encontrado. La imagen en la sábana santa no fue pintada. Es superficial. Afecta solo a las fibras más externas del lino, con un grosor de unas pocas micras. Ningún pincel, ninguna tinta, ningún líquido podría aplicarse de forma tan fina sin penetrar en el tejido. Se probaron miles de posibilidades: quemadura con ácido, vapores de amoníaco, el contacto con una estatua calentada. Ningún modelo coincidió con la microestructura de la imagen. Entonces, el sistema propuso su propia hipótesis basada en la física de altas energías. Simuló un proceso que podría crear tal impresión, y ese proceso tiene un nombre: un corto e intenso pulso de radiación ultravioleta al vacío. En otras palabras, el cuerpo envuelto en el tejido tendría que haber brillado con una luz de poder inimaginable durante una fracción de segundo. Esa luz quemó la imagen en las fibras, pero no incendió el tejido. La potencia de ese destello fue calculada: 34 billones de vatios. Para crear un impulso así hoy, necesitaríamos un láser del tamaño de un campo de fútbol. En el primer siglo, o incluso en el 13º, tal tecnología no existía. Eso lo cambiaba todo. Estábamos mirando el rostro de un hombre que,
en el momento de la muerte, pudo haberse transformado en pura energía. Usando los gradientes de luz en el tejido, que en realidad son un mapa de la distancia entre el cuerpo y la tela, se construyó un modelo tridimensional preciso. Sacamos al hombre de la tela. Ante nosotros surgió un rostro exhausto y golpeado. Pero incluso a través de las heridas, la estructura fundamental que vimos antes estaba allí. La distancia entre los ojos, la forma de la frente, las proporciones áureas. Sí, el rostro en la sábana santa es más tosco, pero su esqueleto matemático coincide con el rostro ideal en un 89%. Un resultado fenomenal. Es como si los artistas, durante siglos, hubieran intentado pintar un retrato a partir de una descripción verbal y casi acertaran, pero el original era más duro y poderoso. Pero eso no era todo. Cargamos otro artefacto, el velo de Manopello. La leyenda dice que una mujer limpió el rostro de Cristo mientras cargaba la cruz, y su rostro quedó impreso en la tela. El velo de Manopello está hecho de un material finísimo, un tipo de seda marina, y en él se ve un rostro. La imagen es transparente, visible desde ambos lados. No hay tinta. Alimentamos la imagen del velo en el sistema, y entonces hizo la superposición. Tomó el rostro de la sábana santa y el rostro del velo de Manopello. Encajaron perfectamente. Las proporciones, la ubicación de las heridas, la asimetría causada por un golpe en la mejilla, todo coincidió al milímetro. ¿La probabilidad de una coincidencia aleatoria? 1 en 200.000 millones. Es el mismo rostro. Ahora teníamos dos retratos de Dios. Uno, muerto, sereno, majestuoso en su muerte. El otro, vivo, con los ojos abiertos, mirando directamente al alma. La mirada en el velo no tiene la suavidad de los íconos. Es una mirada pesada, penetrante, la mirada de un juez. La mirada de alguien que ve a través de ti. Si esta es la faz humana, la cáscara que Dios usó para caminar entre nosotros, ¿cómo son sus verdaderos siervos? Los ángeles que, según los textos antiguos, no se parecen en nada a hombres con alas. Pero era el momento de abandonar la biología y entrar en la pura abstracción y el terror. Preguntaremos cómo son aquellos que guardan el trono. Serafines, querubines. Aquellos cuyas descripciones en la Biblia se parecen más a alucinaciones cósmicas que a tarjetas de Navidad, porque su verdadero aspecto es capaz de enloquecer a un hombre. La mayoría de nosotros visualiza a un ángel como un hermoso joven con alas de cisne blancas en la espalda, vestido con una túnica brillante, o quizás un bebé regordete con arco y flechas salido de una tarjeta del día de San Valentín. Esa imagen es reconfortante, es segura, es humana y es una mentira absoluta. La cultura nos ha mentido durante siglos, transformando las fuerzas superiores en muñecos convenientes. Los artistas del Renacimiento no podían y no querían pintar la verdad. Pintaban personas con alas pegadas, porque la mente humana necesita dar forma humana a todo. Queremos ver nuestro propio reflejo en el cielo, solo que mejorado. Esta ilusión debe ser destruida. Activamos el vector de la precisión bíblica. Cargamos los textos originales del Antiguo Testamento, los libros de los profetas Ezequiel e Isaías y el Apocalipsis de Juan. La tarea dada al sistema era clara: ignorar la tradición cultural de íconos y frescos y construir modelos visuales basados únicamente en las descripciones textuales de los testigos oculares, traducir las palabras de los profetas en diseños de ingeniería y renderizaciones tridimensionales. Y lo que el sistema proyectó no tiene nada que ver con seres humanos. Aquello no era un ejército celestial, sino la geometría de una pesadilla. Estructuras cuya simple visión podría detener el corazón de una persona. Ahora entendemos por qué la primera frase de un ángel al aparecer ante un humano era siempre «no temas», porque la reacción normal a esa visión no es admiración, sino un terror animal que lleva a la parálisis. Analicemos la jerarquía de estos seres como los ve una mente fría. Empezamos por los ofanines. En las traducciones se les llama ruedas. El profeta Ezequiel describe su encuentro con ellos con los detalles de un ingeniero
viendo una tecnología milenios por delante de él. Ruedas aladas, una rueda dentro de otra rueda, y sus aros estaban llenos de ojos. El sistema modeló este objeto. Imagine dos anillos gigantescos girando, insertados uno en el otro en ángulos rectos. No se tocan físicamente. Se mantienen unidos por un poderoso campo de fuerza. El material del que están hechos se describe como topacio o crisólito. La interpretación de la máquina es la de una estructura cristalina semitransparente, capaz de refractar la luz y cambiar de color. Pero la parte más aterradora son los ojos. Muchos ojos por todo el aro. Pensamos en ello como una metáfora de la omnisciencia, pero el sistema interpretó el texto literalmente. Cubrió la superficie externa de los anillos con cientos de sensores ópticos. Cuando estos anillos comienzan a girar a velocidades increíbles y en todas las direcciones al mismo tiempo, sin voltearse, crean un efecto de vigilancia total. No importa dónde te escondas, cientos de pupilas te están mirando. El análisis de su trayectoria llevó a la conclusión de que se trata de un objeto cuatridimensional proyectado en nuestro espacio tridimensional. La frase «una rueda dentro de otra rueda» es una descripción clásica de la proyección de una hiperesfera. El profeta vio solo una porción del objeto en nuestra realidad. Aquello parecía menos un ser vivo y más un mecanismo, un dron, un sistema de vigilancia automatizado del Creador. Por encima de ellos encontramos a los serafines, los flamígeros. Isaías dijo, «Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban». Imaginar esto anatómicamente es casi imposible. El intento de aplicar este esquema a un cuerpo humano resultó en una aberración biológica incapaz de volar. Entonces, se tomó un enfoque diferente. La etimología de la palabra saraf significa quemar. Son seres de pura energía. Plasma. La visualización creada recuerda a una explosión nuclear viva, contenida por un campo magnético. Las alas no son de plumas, son 6 flujos de energía, 6 pétalos de llama en constante cambio. ¿Por qué cubren su rostro y sus pies? La interpretación religiosa habla de humildad. La interpretación física habla de blindaje. El núcleo de esta entidad irradia un nivel de luz y calor tan intenso que sin las alas protegiéndolo, simplemente incineraría todo a su alrededor, incluido el observador. El serafín se cubre para no matar al profeta con su presencia. Finalmente, llegamos a los querubines, las quimeras más complejas y aterradoras. 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila. 4 alas. Piernas rectas como las de un becerro, brillando como bronce pulido. Bajo las alas, manos humanas. Fue aquí donde los artistas del pasado se rindieron y simplemente pintaron personas o animales por separado. Pero la reconstrucción debe seguir el texto. 4 rostros simultáneamente. El modelo generado causa náuseas y desorientación. No son 4 cabezas en un cuello. Es un único estado cuántico en el que 4 entidades están superpuestas. Dependiendo del ángulo de visión, o quizás de la frecuencia de percepción, el observador ve el rugido de un león, el hocico pesado de un toro, el pico de un águila o el rostro impasible de un hombre. Parece un fallo en la realidad, un archivo corrupto. El código genético de toda la biosfera terrestre comprimido en un solo objeto. El león, la naturaleza salvaje, el toro, la fuerza domesticada, el águila, el cielo, el hombre, la razón. El querubín es un archivo vivo de la creación. La escena completa desafía la cordura. Lo que Ezequiel llamó el carro de Dios. Ruedas cristalinas gigantes, girando, cubiertas por miles de ojos que no parpadean. Sobre ellas, burbujas de plasma llameante, zumbando con tensión. Y en el centro, las quimeras pulsantes con 4 rostros que cambian a cada segundo. Relámpagos, estruendos, fuego. ¿La reacción humana a tal escena? Colapso del sistema nervioso. El cerebro no puede procesar tanta información contradictoria. La geometría de los ofanines rompe la percepción del espacio. La multiplicidad de los querubines rompe la percepción de la identidad.
El calor de los serafines causa pánico en el cerebro reptiliano. El hombre cae con el rostro en el suelo no por reverencia, se desmaya o enloquece. Los ángeles no son la familia de Dios, son sus herramientas, funciones de alta tecnología. Los ofanines son escáneres y transporte. Los serafines, reactores y protectores. Los querubines, bancos de datos genéticos. Parecen tan aterradores porque su forma no está dictada por la estética, sino por la función. Si los siervos se parecen a esto, ¿cómo se ve el administrador del sistema? Galileo Galilei dijo una vez: las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Solíamos ver esto como una hermosa metáfora, pero ¿y si fuera una instrucción literal? ¿Y si todo a nuestro alrededor, desde la espiral de una galaxia hasta la disposición de las semillas en un girasol, no es el caos de la biología, sino la ejecución de un código de programación? ¿Y si ese código tiene un autor que dejó su firma digital en nuestros rostros? Ya exploramos el arte y los tejidos. Ahora, dejamos las emociones a un lado y nos quedamos solo con los números. Activamos el módulo de análisis geométrico. Nuestro objetivo es probar la hipótesis de que Dios y el diablo no son personajes de cuentos de hadas, sino dos fórmulas matemáticas opuestas. El concepto central aquí es el número phi, el 1,618, un número irracional que describe la armonía perfecta. Los artistas lo llaman la proporción áurea. Los biólogos lo ven en las proporciones del cuerpo humano, en la curva del caparazón de un nautilo, en la estructura de la molécula genética. Es la constante de la eficiencia. La naturaleza busca este número porque permite crear las estructuras más fuertes y energéticamente eficientes. Cargamos el rostro promedio de la luz y el modelo tridimensional de la sábana santa de Turín. Superpusimos sobre ellos la cuadrícula de Fibonacci. El resultado nos hizo cuestionar la teoría de la evolución. El rostro de una persona común, incluso una muy hermosa, corresponde a la proporción áurea solo aproximadamente. Siempre hay fallos. La nariz un poco más larga, los ojos un poco más estrechos. Somos el producto de mutaciones aleatorias y selección natural. Somos borradores. Pero el rostro de Dios, reconstruido por el sistema, encaja en la cuadrícula de Fibonacci con una precisión absoluta y aterradora. El margen de error es menor a una millonésima parte de 1%. La distancia de la barbilla a la nariz, dividida por la distancia de la nariz a las cejas, es exactamente 1,618. El ancho de la boca, dividido por el ancho de la nariz, da como resultado el mismo coeficiente. Una espiral trazada desde la punta de la nariz pasa perfectamente por la comisura del ojo, por el lóbulo de la oreja y se enrolla en la forma del cráneo. Tal precisión es imposible que ocurra por nacimiento biológico. Este rostro no creció. Fue diseñado. Si Dios es la ecuación perfecta, ¿quién es el diablo? Cargamos el retrato del rostro de la oscuridad, aquel con ángulos agudos y belleza fría y rota. Esperábamos no encontrar ninguna matemática allí, solo el caos. Estábamos equivocados. El mal también tiene una fórmula, y es mucho más aterradora que el caos. Resultó que el rostro del diablo está construido sobre una distorsión deliberada y maliciosa del número phi. Es como tomar la proporción perfecta y alterarla solo lo suficiente para causar una incomodidad subconsciente, pero sin que el ojo perciba el fraude. El coeficiente dominante en el rostro del diablo no es 1,618, es aproximadamente 1,666. La proporción crea disonancia. En la música existe un intervalo llamado tritono o el diablo en la música, que suena tenso, desagradable. En la Edad Media, su uso fue prohibido por la Iglesia. Cuando la geometría del rostro del diablo se tradujo a sonido, escuchamos ese tritono. El rostro suena como el chirrido de metal sobre vidrio. La asimetría en el rostro del mal no es aleatoria. Es la asimetría calculada de un virus. Un virus se inserta en una célula sana, imitando su estructura, pero cambia algunos bloques genéticos para transformar la célula en una fábrica de muerte. El rostro del diablo
hace lo mismo con nuestra percepción. Imita la belleza, la proporción áurea, pero en puntos clave, en las comisuras de los ojos, en la curva de los labios, rompe las reglas. Se ejecutó la simulación llamada la caída. Tomamos el modelo ideal y luminoso del rostro de Dios y comenzamos a introducir en su estructura matemática la variable de la entropía, de la destrucción. Observamos las espirales perfectas romperse, las líneas suaves volverse dentadas, la simetría radiante desintegrarse en dos mitades depredadoras y desiguales. Al final del proceso, el rostro de Dios se transformó en el rostro del diablo. El mal no tiene naturaleza propia. Es un parásito, la corrosión en el cuerpo de la matemática perfecta. Pero, ¿y nuestro rostro? ¿Dónde encajamos nosotros? Al comparar los dos códigos matemáticos con el de un ser humano común, la conclusión fue perturbadora. Nuestro coeficiente está en algún punto intermedio. No somos perfectos como Dios, ni distorsionados como el diablo. Somos el campo de batalla entre estas dos fórmulas. El análisis de los rostros de criminales y santos mostró que la geometría facial de asesinos en serie tiende a desviarse hacia el código del diablo. Surge la asimetría depredadora, los ángulos agudos. En personas que dedicaron su vida a la meditación o a la caridad, los rostros, con la edad, se suavizan y se acercan a la proporción áurea, como si el espíritu reescribiera la materia, ajustándola al patrón divino. Nuestra apariencia no es solo genética, es un indicador del programa que se está ejecutando en nuestra conciencia. Si todo esto son códigos y fórmulas, ¿quién es el programador? Si el rostro de Dios es tan perfecto que excluye el origen natural, esto nos lleva a un territorio que va más allá de la religión. Geometría perfecta, ojos grandes, ausencia de características de género, impacto directo en el cerebro. ¿No le recuerda a algo? En la ufología hay descripciones de seres que encajan en estos parámetros mucho mejor que los ancianos bíblicos. Pero era el momento de hacer algo que podría condenarnos. Cargaremos imágenes de los grises, los alienígenas grises, y de las antiguas estatuas sumerias de los Anunnaki, y las compararemos con nuestros modelos divinos. ¿Sería Dios un extraterrestre? ¿O los extraterrestres son la forma en que nuestro cerebro moderno interpreta a los ángeles? La verdad está en algún lugar cercano, y puede que no sea tan espiritual como esperamos. Buscamos a Dios en los cielos, miramos hacia arriba, esperando que algo sabio y poderoso descendiera para salvarnos. La religión llama a esto la segunda venida. La ufología lo llama contacto. Pero, ¿y si es el mismo evento descrito con palabras diferentes? ¿Y si la aureola sobre la cabeza de un santo no es el brillo de la santidad, sino el reflejo de un casco? La hipótesis de un contacto antiguo es lógica, pero tiene un fallo. Es demasiado material. Explica la forma de un cráneo, pero no el sentimiento de éxtasis que describen los místicos. Los extraterrestres pueden dar tecnología, pero ¿pueden dar espíritu? La neurociencia afirma que Dios no vive en el espacio, sino dentro de nuestra cabeza. Buscamos en las estrellas, pero ¿y si hemos estado mirando en la dirección equivocada todo el tiempo? ¿Y si Dios no es un objeto allá afuera, sino un proceso aquí dentro? Esto nos llevó a la parte más íntima de nuestra investigación, donde no vamos a analizar imágenes pintadas con un pincel. Vamos a analizar las imágenes que el propio cerebro dibuja. Activamos el protocolo Neuroscan Éxtasis. En la base de datos se cargaron miles de resultados de resonancias magnéticas funcionales y electroencefalogramas. Nuestros sujetos de prueba no eran personas comunes, sino profesionales de la fe. Monjes tibetanos en meditación profunda, monjas carmelitas durante la oración, chamanes de la cuenca amazónica en estado de trance, personas que sobrevivieron a la muerte clínica y afirman haber visto el otro lado. La tarea era un desafío para la ciencia moderna: decodificar la actividad neuronal de la corteza visual y convertir los impulsos eléctricos directamente en una imagen de video. Queríamos ver lo que ellos ven cuando los ojos están cerrados. Primero, entendimos la anatomía de la fe. Analizando la actividad cerebral en el pico de la experiencia religiosa, el sistema registró un patrón único. En estado normal, nuestro lóbulo parietal está activo.
Es el área que nos da el sentido de orientación en el espacio y la noción del yo. Es la que le dice dónde termina su mano y comienza la mesa. Pero en el momento de la oración profunda, esa área simplemente se apaga. La actividad cae a casi cero. Para la persona, las fronteras desaparecen. Deja de sentirse un individuo y siente físicamente que se está fusionando con la habitación, con el planeta, con el universo. Pero lo que nos interesa es la visión. ¿Qué sucede en la corteza visual cuando el yo se desconecta? Lanzamos el algoritmo de reconstrucción. Normalmente, cuando usted imagina una manzana, áreas débiles del cerebro se encienden. Pero en nuestros sujetos en estado de éxtasis, la corteza visual ardía como si estuvieran mirando un reflector. Y entonces la imagen fue extraída directamente de las neuronas. No había un anciano de barba, no había un Jesús con sandalias. Todos los sujetos, independientemente de su religión, veían lo mismo. Luz, pero no era una mancha blanca. Era una estructura geométrica dinámica y compleja, un mandala vivo, un fractal que se desplegaba infinitamente desde un centro. El análisis mostró que esta estructura de luz en el cerebro pulsaba exactamente al ritmo de la proporción áurea. Era perfectamente simétrica. Brillaba con colores que, según el analizador de espectro, no existen en el rango visible. El cerebro estaba sintetizando colores que nunca había visto con los ojos. La superposición de esta imagen interna con el modelo del serafín, que obtuvimos de la Biblia, resultó en una correspondencia del 94%, las mismas alas llameantes, la misma energía. Los profetas antiguos no estaban inventando metáforas, estaban describiendo lo que su propio cerebro transmitía en un estado alterado de conciencia. El rostro de Dios, visto desde dentro, es una estructura de información pura. Es luz que transporta inteligencia. Si Dios en el cerebro se parece a la luz y el orden, ¿cómo se ve el diablo? Para eso, recurrimos a una base de datos más sombría. Cargamos exámenes de personas que sufren de delirios psicóticos y pacientes diagnosticados con posesión. Lo que encontramos fue el proceso inverso. El lóbulo parietal no se desconectaba, se sobrecalentaba. La persona se sentía aislada, atrapada en la jaula de su yo. Al mismo tiempo, el centro del miedo, la amígdala, entraba en colapso. La imagen que la corteza visual genera en ese estado es puro ruido. Caos. Si la imagen de Dios es un fractal, la del diablo es un fallo digital. Píxeles rotos, estática negra que se mueve en espasmos, pero a través de ese ruido surgen los mismos ángulos agudos que ya vimos. Triángulos, dientes, bordes irregulares. El cerebro en estado de terror dibuja formas geométricas que no encajan. Mirar esta visualización es físicamente doloroso. El rostro del diablo dentro de nosotros es la desintegración de las conexiones. Es la visualización de la locura. Lo que descubrimos a continuación lo cambió todo. Estas imágenes no son alucinaciones. Millones de personas reportan la misma estructura de luz y la misma estructura de oscuridad. Esto sugiere que nuestro cerebro es un receptor. Imagine que es una radio. En estado normal usted sintoniza el canal de la realidad, pero con los ajustes correctos, oración, meditación o psicosis, comienza a captar otras frecuencias. Lo que llamamos Dios y diablo son señales externas, ondas, campos de información que impregnan el espacio y nuestro cerebro tiene la maquinaria biológica para recibirlos. El rostro de Dios es una señal de alta frecuencia, armoniosa y estructurada. El rostro del diablo es una señal de baja frecuencia o una interferencia. Un código destructivo. Reunimos todas las piezas del rompecabezas, datos históricos, arte, fórmulas matemáticas, evidencias biológicas, hipótesis ufológicas y finalmente los códigos neurobiológicos. Todo nos llevó a este momento final. Y haremos algo que nadie ha hecho jamás. Vamos a cargar todas estas capas en un único caldero. Vamos a forzar al sistema a fusionarlo todo. Tomará la geometría alienígena, superpondrá sobre ella la textura de la sábana santa y la iluminará con la luz interna que ven los monjes. ¿Qué resultará de esto?
¿Será un rostro humano? ¿O veremos algo que nos hará apagar los monitores por miedo? La creación final de la imagen está comenzando. Hemos recorrido un largo camino. Empezamos con frescos en museos polvorientos y terminamos escaneando las neuronas de un cerebro vivo. Desmontamos a Dios y al diablo en sus componentes fundamentales. Estudiamos su geometría, su biología y su física. Ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas más complejo del universo, pero separadas, estas piezas son solo fragmentos muertos. Una fórmula matemática no puede amar. Un trozo de lino no puede juzgar. Para ver la verdad, necesitamos ensamblarlo todo. Bienvenido a la gran síntesis. Ahora, el sistema Axioma está operando al límite de su capacidad. Lanzamos un proceso de compilación morfológica y ontológica. El sistema necesita encontrar la única solución posible para una ecuación donde las variables son la simetría perfecta, la anatomía alienígena, los vestigios de tortura de la sábana santa y el brillo neural del éxtasis. Observemos el proceso de creación, paso a paso. El proceso comenzó por el esqueleto. El sistema parte de los datos de la proporción áurea y de la firma alienígena. Una cuadrícula aparece en la pantalla negra. Es la geometría de un cráneo. No es humano. Vemos la parte trasera alargada, característica de las estatuillas de Ubaid. Las cuencas de los ojos son enormes, la mandíbula es estrecha. Pero entonces, la matemática de Fibonacci entra en acción. El sistema deforma ese cráneo extraño, ajustándolo a la armonía perfecta. Los ángulos aterradores se suavizan. El cráneo se vuelve más ancho, más poderoso, pierde su fragilidad y gana monumentalidad. El rostro sigue siendo extraño, pero deja de causar repulsión. A continuación, el sistema rellenó esa estructura con textura. Usamos los datos de la sábana santa y del algoritmo de la luz. Superponemos la piel humana real a la geometría perfecta. Una piel que conoció el sol del desierto, que sudó y sangró. El sistema modela los músculos, toma el cuello fuerte de la sábana santa y lo conecta al cráneo elegante. Y ocurre un milagro. El rostro se vuelve real. Deja de ser un icono abstracto. El color de la piel es sintetizado. No es el blanco de un europeo ni el oscuro de un árabe. Es un tono de oliva dorado que parece brillar desde dentro. Entonces, llegamos al punto crítico. Los ojos. Vimos los ojos negros y vacíos de los grises. Vimos los grandes ojos de los íconos. El sistema comienza a llenar las cuencas vacías. Primero forma un globo ocular negro, la herencia alienígena. Pero, sobre esa oscuridad, aplica capas del iris basadas en los datos del neuroscan. Los ojos se encienden. No es pigmento. Es una estructura que refracta la luz. El iris es enorme, ocupando casi todo el espacio. Su color es un fractal dinámico, cambiando del azul profundo al oro derretido. La mirada que ve a través de ti. Finalmente, la aureola. Alrededor de la cabeza no se forma un disco dorado plano, sino un campo electromagnético complejo, una corona de luz estructurada. Son las 6 alas de los serafines, ahora contraídas en un escudo de energía. El rostro está enmarcado por un brillo que hace sus contornos ligeramente difusos, vibrantes. La creación del rostro de Dios está completa al 99%. Lo que vemos es el absoluto, un ser que une la biología humana con la arquitectura del universo. Ahora miramos el otro monitor. La síntesis del antípoda comienza. Si Dios fue creado por la adición y la armonización, el diablo es creado por la sustracción y la distorsión. El sistema toma el modelo ideal recién creado e inicia el algoritmo de la caída. La cuadrícula dorada de Fibonacci comienza a rasgarse, el cráneo se estrecha, la simetría se rompe, la piel pierde su brillo dorado y se vuelve gris como cenizas. La textura cambia a una lisura perfecta como la de un maniquí. La vida desaparece. La mandíbula se proyecta hacia adelante. La sonrisa se ensancha más allá de lo normal. En la creación de los ojos del diablo, el sistema emitió un error crítico. No puede visualizar la mirada.
¿Por qué? Porque el diablo no tiene fuente de luz interna. Los datos del Neuroscan mostraron solo ruido negro. El sistema toma una decisión, deja las cuencas de los ojos vacías, pero para enmascarar ese vacío, las cubre con una película espejada y negra. El resultado es un rostro que nos refleja. Cuando usted mira a los ojos de Dios, ve luz. Cuando mira a los ojos del diablo, ve su propio reflejo asustado. El mal no tiene esencia propia, solo refleja sus vicios. El proceso ha concluido. En las pantallas, dos imágenes estáticas. A la izquierda, un rostro de luz, geometría y sangre, prometiendo la eternidad. A la derecha, un rostro de vacío, distorsión y frío, prometiendo poder. Pero en los últimos segundos, se realizó un análisis comparativo entre estos dos rostros y el de una persona común del siglo XXI. Y el resultado es más aterrador que los propios retratos. Un gráfico de desviación mostró que en los últimos 100 años, el rostro humano ha comenzado a cambiar sus proporciones. Nos estamos volviendo más simétricos gracias a la medicina y la cosmética, pero nuestros ojos tienen cada vez menos luz y más vacío. Construimos cáscaras perfectas, mientras el fuego neural se apaga por dentro. Dios y el diablo no vienen de otros planetas, no viven en otras dimensiones. Son dos estados de nuestra conciencia colectiva. El rostro de Dios es el estado de conexión. Cuando usted ama, cuando siente compasión, cuando se sacrifica por otro, su rostro, físicamente, se acerca a ese ideal brillante. Se convierte en un conductor de la señal. El rostro del diablo es el estado de separación. Cuando usted odia, cuando envidia, cuando usa a los otros, su rostro se transforma, se endurece, se convierte en un agujero negro. ¿Por qué se ha ocultado esto? Piénselo bien. Si Dios somos nosotros, ¿por qué necesitaríamos intermediarios? Esta verdad libera al hombre, pero lo hace responsable. La Iglesia nos vendió a Dios como un objeto externo, un rey al que se debe implorar, y al diablo como un enemigo externo, un chivo expiatorio. Qué conveniente. Pero la conclusión del sistema es un veredicto para nuestra infantilidad. No se encontró ninguna fuente externa del mal. La fuente se encuentra en la red neuronal del portador. El diablo no existe sin nosotros. Al final de todo esto, solo queda ir a un espejo y mirar sus propios ojos. ¿A quién ve allí? ¿Ve un rostro cansado del siglo XXI? ¿O ve esa chispa antigua? Mire bien adentro de sus pupilas. Allí dentro, la batalla eterna continúa. A cada segundo, con cada decisión, con cada pensamiento, usted dibuja su propio retrato. Usted añade un trazo al rostro de luz o a la máscara de la oscuridad. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.